predicación del mensaje. Mateo 1, versículos de 18 al 25. El mejor milagro, la deidad de Cristo, es el título del mensaje. 1, 18 al 25. El mejor milagro, la deidad de Cristo. Amén. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Pero en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú obrando a través de tu siervo, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestras mentes, Dios. Que seas tú marcando nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Que podamos entender tu palabra, el mensaje que tú tienes para la iglesia en este día, Señor. Háblanos a cada uno directamente a nuestros corazones, Señor. Transfórmanos, Señor. Redargúyelos, Señor. Cámbialos, Señor. Sosténlos, Señor, con tu mano fuerte, Señor, en esta hora que te necesitamos. En el nombre de Dios amado Jesucristo hemos orado. Amén. El título del mensaje: el mejor milagro es la deidad de Cristo. Sin la deidad de Cristo no hay perdón de pecado. Sin la deidad de Cristo no podemos llegar al cielo. No hay oportunidad de reconciliarnos con Dios. Yo otras veces he dicho aquí, ¿verdad?, que una de las cosas que primero nosotros tenemos que entender y creer es que Dios creó todas las cosas. O sea, yo siempre he dicho aquí que si uno no puede aceptar el primer versículo de la Biblia, que nos dice que Dios de la nada creó todas las cosas, que lo creó por el poder de su palabra, sería difícil entender la Biblia. Pero sería más difícil entender la Biblia si nosotros no creemos que Jesucristo nació virginalmente. Que Jesucristo no es producto de los hombres, sino es producto de Dios mismo. Porque si ese milagro no ocurrió, nosotros no tenemos salvación. En vano servimos a Dios. Y eso hay que creerlo. Porque hoy en día hay muchos cristianos y no creen eso. Por eso es que hay muchas iglesias liberales que le da lo mismo. Servirle a Dios como no servirle. Servirle o escoger parte de las escrituras. Y siguen unas partes y otras no. Pero cuando nosotros entendemos que Jesucristo es Dios, que ese milagro ocurrió,
entonces podemos ver otra perspectiva de lo que es nuestra relación con Dios. Así que encuestas religiosas hechas en las últimas generaciones muestran la influencia de la teología liberal en una disminución marcada y continua del porcentaje cristiano profesos que creen en el nacimiento virginal y por tanto en la deidad de Cristo. No obstante, ignorar el nacimiento virginal implica no reconocer la deidad de Cristo, y no reconocer su deidad equivale a rechazarlo. La verdadera encarnación exige un nacimiento virginal. Tal incredulidad no debería sorprendernos. La incredulidad ha sido el mayor problema del ser humano desde la caída y siempre ha sido la opinión mayoritaria de los hombres. Mire cómo Pablo lo pregunta en Romanos 3. Si usted va en Romanos 3, Pablo hace una pregunta en los versículos 3 y 4. Y mire cómo Pablo dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nuda la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿A qué nos lleva Pablo? A creer en la palabra, a confiar en la palabra que tenemos escrita. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Por eso es que Juan, en su evangelio, ¿verdad? Porque no hay muchos evangelios, es un solo evangelio, ¿verdad? Narrado por 4 hombres diferentes, de diferentes sociedades, de diferente preparación académica, ¿verdad? Entonces Juan habla y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Entonces Mateo, que es donde estamos, pues entonces defiende la forma como Cristo vino al mundo, como el Hijo de Dios vino al mundo. Eso es lo que Mateo defiende aquí cuando nos dice que vino de una forma virginal. Así que todo predicador o maestro en algún momento ha preguntado lo mismo que preguntó Isaías, que preguntó Pablo. Mire Pablo en Romanos 10:16. ¿Qué pregunta Pablo? ¿Qué nos pregunta Pablo? Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen en el evangelio, no todos creen en la predicación. A veces creemos en muchas otras cosas que nos puedan decir, pero en la palabra de Dios no creemos. Entonces eso nos lleva a la duda, a la incredulidad. Eso nos lleva a vivir vidas de acuerdo a como nosotros creemos que están bien, no a como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, pero la opinión popular, incluso dentro de la iglesia, no siempre ha sido una fuente confiable de verdad. Cuando los hombres escogen qué parte de la palabra de Dios creer y seguir, se colocan por sobre la palabra y por tanto por encima de la palabra. O sea, se quieren colocar en la posición que solo le toca a Dios. Es Dios al que le toca dirigir nuestra vida. Es Dios al que le toca redarguir nuestra vida. Es Dios al que le toca traernos a sus caminos, traernos a su palabra. Es Dios el que le toca abrir nuestro oído para que nosotros podamos escuchar la palabra del Evangelio predicada a través de los hombres. Así que si usted va al Salmo 138:2, ¿qué va a encontrar? Yo escogí la versión de la Biblia de las Américas, porque mire cómo dice: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. O sea, Dios nos ha dejado su palabra conforme a lo que Él es, conforme a su poder, conforme a
a su poder todopoderoso, a que Él es infinito. Nosotros somos finitos, nosotros duramos poco tiempo, pero Dios dura de la eternidad a la eternidad, de principio a fin. Así que si hay algo en lo que nosotros debemos confiar es en Dios. Si hay algo en lo que nosotros debemos depositar nuestra fe es en Dios. El propósito de Mateo al escribir el relato de su evangelio fue explicarlo y defender contra muchos ataques o tergiversaciones. A menudo la humanidad de Jesús ha sido difamada y su deidad rechazada. La encarnación de Jesucristo es el hecho central del cristianismo. Mire cómo Juan 5:18 nos habla de Cristo. Porque los judíos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cristo lo querían matar por decir una verdad, por decir lo que un profeta ya había profetizado. Porque lo que Mateo está contando había sido profetizado por el profeta Isaías. Así que la esencia y verdad del Evangelio está en que Dios se volvió hombre y que siendo totalmente Dios y hombre pudo reconciliar a la humanidad con Dios. El nacimiento virginal de Jesús, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión, su retorno, son todos aspectos integrales de su deidad. Sin eso no hay vida. O sea, que hoy que nosotros celebramos, ¿verdad?, el día de Navidad, ¿verdad?, que coincide con hoy, 25 de diciembre, nosotros debemos estar claros que nosotros lo que celebramos es la venida de Jesucristo. Que un día Dios se encarnó en el Hijo para venir a salvarnos. Eso es un acto de amor. Eso es un acto de verdadero amor. Pero hoy en día el mundo no le da el verdadero significado a este día. El significado es de fiesta, de mermelada, de regalo, de salir a gastar, de salir a peinarme, de vestirme con mucha ropa nueva. Cuando eso no hace ningún cambio en nosotros. El verdadero cambio lo hace la palabra de Dios cuando transforma nuestros corazones y cuando nos permite ver lo que nos rodea diferente y entonces nos lleva a ser a la imagen de Cristo, que lo que vino fue a servirnos, que lo que vino fue a reconciliarnos con el Padre, y entonces nosotros podemos ver las cosas diferentes y entonces podemos servir de todo corazón, ayudar, dar la mano. Y entonces las cosas materiales pasan a un segundo plano y las espirituales empiezan a tomar el lugar que deben tomar, que es el primer lugar en nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a empezar a ver cambios en nuestras vidas y esos cambios se van a ver en las vidas de los que nos rodean. Entonces vamos a ver familias fortalecidas por el Señor y su palabra. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer está fuera del alcance del Señor. Porque nosotros pusiéramos que podemos querer hacer muchas cosas, pero si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Y la salud, el único que nos puede brindar la salud es Dios. Pero es al menos que nosotros le pedimos. A veces pedimos muchas cosas que verdaderamente no nos hacen falta. Para la comunión con Dios, la comunión con mi familia, la paz entre mi familia, poder sentarme con ellos, eso vale más que todo el oro del mundo. Y si no, mire las redes sociales hoy de todos los que estamos por acá.
quejándose de que estamos por acá y que la familia está allá lejos. Pero posiblemente cuando estábamos allá, cada cual estaba por su lado. Y no pensábamos en lo que pensamos hoy. Así son las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa semilla de Dios sembrada en nuestros corazones. Para poder disfrutar lo que verdaderamente vale la pena. Así que la esencia y verdad del Evangelio está en que Dios volvió. En que Dios se volvió hombre y que siendo totalmente Dios y hombre pudo reconciliar a la humanidad con Dios. El nacimiento virginal de Jesús, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión, su retorno, son todos aspectos integrales de su verdad. Muchas personas hoy están deseosos de reconocerlo como un gran maestro, un modelo de elevado carácter moral, un profeta de Dios. Pero si solo hubiera sido eso, no hubiera salvación para nosotros. Era necesario que fuera Dios. Era necesario que hubiera nacido virginalmente, que hubiera podido conquistar el pecado y la muerte. En resumen, Él no podía haber salvado al mundo si no hubiera nacido virginalmente, si no hubiera sido el Hijo de Dios, si no hubiera sido por esa verdad que Él proclamaba y que le costó la vida. Que los que se suponían que defendieran esa verdad decidieron crucificarlo por esa verdad, porque esa verdad acusa. Esa verdad acusa. Es la palabra la que te acusa, porque Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Pero son tus malas acciones cuando se reflejan en su bondad, cuando se reflejan en su amor, lo que te juzga y te lleva a decir que eres pecador. Necesitas de mi salvación. Necesitas reconciliarte. Necesitas pedir perdón. Y ese perdón solo te lo puedo dar yo. Así que cuando leemos el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María fue una mujer piadosa, que era sensible y sumisa a la voluntad del Señor. Después del anuncio del ángel de que sería la madre del Hijo del Altísimo, María, vamos a ver cuál fue su contestación en Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril,
porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra? Yo creo que ninguna vez. Yo creo que ninguna vez. Si nosotros fuéramos al relato de Zacarías, ¿verdad? Que Zacarías también se le presentó un ángel, ¿verdad? Pero nosotros vemos en el relato de Zacarías que Zacarías dudó. Dudó de las palabras del Señor a través del ángel, cuando le dijo que su esposa iba a quedar embarazada. Y pidió, ¿cómo va a hacer eso? Estuvo mudo todo el tiempo que su esposa estuvo embarazada. Estuvo mudo todo el tiempo por eso. Pero en cambio María creyó totalmente y se pone a la disposición del Señor. Eso es un gran mensaje para nosotros. El ponernos a la disposición del Señor. En dar ese paso y decirle al Señor, estoy aquí. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es un gran paso que dio María. No es como nuestros hermanos al otro lado, que la veneran, no. Es una gran mujer. Es una gran mujer. Digna de admirar. Digna de admirar. Pero no de venerar. Porque el único que merece veneración, adoración, alabanza, es Dios. Jesucristo. María es el instrumento que Dios usó para encarnarse y venir a salvar el mundo. Es el instrumento. Y le damos gloria a Dios. Que ella, rápido, Dios, hágase. Aquí está tu sierva. Así que María también fue creyente. Se preguntó cómo podía conseguir. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿verdad? Lo leímos ahí mismo en Lucas, en el versículo 34. Entonces María dijo a la mujer, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, atestiguó de María, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que fue dicho de parte del Señor, dice ahí mismo en Lucas 1, en el versículo 45. Lucas 1:45 dice de la siguiente manera: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. La reverencia, la gratitud y el amor humilde de María por Dios se ve en sus declaraciones aquí mismo en Lucas 1 del 46 en adelante. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea que María también entendía que Dios era su Salvador, porque ella necesitaba ser salvada también, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. De José sabemos muy poco, pero lo que sabemos nos basta y nos sobra, porque mire cómo dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así que María era una mujer virtuosa y José un hombre justo. No habían experimentado contacto entre ellos, según indica la frase, antes de que se juntasen. Aquí Dios nos deja algo bien claro. La pureza sexual está muy bien considerada en las Escrituras en ambos testamentos. Dios da gran valor a la absteniencia sexual fuera del matrimonio y a la fidelidad en el matrimonio. Que ella cuestionara el anuncio que Gabriel le hiciera de su concepción fue porque sabía que era virgen. Este testimonio protege contra la acusación de que Jesús pudo haber nacido de cualquier otro hombre. Así que obviamente en la concepción de Jesús por parte del Espíritu Santo es un gran misterio. Incluso si Él hubiera querido hacerlo, ¿cómo podría Dios habernos explicado en términos que pudiéramos entender el modo que tal mezcla de lo divino y humano puede haberse logrado? No podíamos haber imaginado más esa condición de lo que podemos imaginar acerca de que Dios creara el universo de la nada, que Dios sea 3 personas en una, o que Él otorgue una naturaleza espiritual totalmente nueva a quienes confían en su Hijo. Comprender tales asuntos tendrá que esperar hasta que lleguemos al cielo, cuando veremos a nuestro Señor cara a cara y conoceremos exactamente cómo hemos sido conocidos completamente. Si usted va conmigo a 1 Corintios 13, 12, Pablo nos dice, capítulo 13, versículo 12, mire cómo Pablo nos dice: ahora veremos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese misterio de cómo es que Dios nos llama, cómo es que Dios nos busca, cómo es que Dios se encarnó en el Hijo, eso lo vamos a conocer un día cuando lleguemos al cielo. Así que nosotros tenemos que mantenernos en el camino. Nosotros tenemos que buscar mantenernos pegados a la hoguera. No es lo mismo una casa que un hogar. No es lo mismo. En un hogar usted recibe el calente familiar. Usted recibe el amor familiar en un hogar. En una casa no. Una casa puede ser cualquier cosa. 4 paredes y un techo. Pero no está Jesucristo. Si no está el amor, no es un hogar. En el hogar debe haber calor. Debe haber unión. Debe haber amor. Debe haber respeto. Debe haber fidelidad. Eso hay en un hogar. En un hogar hay un compromiso de uno por los otros, de defenderse, de buscarse, de ayudarse. En una casa vive cada cual por su lado. En una casa se sientan a la mesa y ni se hablan. Si es que llegan a sentarse. Si no es que cada uno cogió su platito y se fue por su lugar. Así que
nosotros aceptamos este hecho por fe. Pablo es muy claro en el momento que nos declara que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley en Gálatas 4:4. No hay padre humano en ese versículo. Jesús debía tener un padre humano para poder ser humano y por tanto participante de nuestra carne, pero también debía tener paternidad divina a fin de poder haber sido un sacrificio inmaculado y perfecto a favor nuestro. El nacimiento virginal no lo hace inmaculado la Virgen, lo hace inmaculado el retorno que nace de esa Virgen, que es Dios mismo encarnado. Es Cristo lo que hace ese evento grande y poderoso y eterno. Porque es Cristo el que es eterno. La Virgen no era eterna. La Virgen más adelante murió y está esperando, como cada ser humano, la venida de nuestro Señor Jesucristo para resucitar y encontrarse con Dios. No está en los cielos, como algunos creen y dicen. No. Tampoco interviene por nosotros. Solo hay un mediador y es Jesucristo. Solo hay un camino y es Jesucristo. Solo hay una vida y es Jesucristo el que la da. Así que leemos los versículos 19 al 20. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando yo leo que José es justo, y yo me preguntaba, ¿y por qué la palabra dice que es justo? Pero cuando leo este versículo donde dice que no quería infamarla, sino que quería dejarla secretamente. ¿Por qué? Por cuidarla. Por cuidarla. Usted sabe lo que era la noticia de que la persona que estaba desposada, que estaba comprometida con él, iba a traer un hijo al mundo que no era de él. Y él aún así, aunque debió haberse sentido decepcionado, él no quiso hacerle daño a María. Se parece como a las parejas que se separan hoy, ¿verdad? Que después no querían ni verse. ¿Ah? Que antes era su vida y ahora quieres pisotearla. Pero aquí hay una enseñanza. El verdadero amor disfruta si la otra persona es feliz. No importa con quién sea. El que verdaderamente ama y se preocupa por la otra persona va a buscar su felicidad, no importa qué. Porque su felicidad es su felicidad. El hombre egoísta, no. Le pasa a ese a cualquiera de nosotros. Salimos corriendo a difamarla para que la apedreen, porque en la ley había que apedrearla. Pero en cambio José, su justicia y su amor no lo deja. Prefiere dejarla
secretamente y echarse la culpa de la separación. Pero como Dios sabe todas las cosas, entonces se le presenta y le habla. No hay evidencia de que José sintiera ira, resentimiento o amargura. Había sido avergonzado si lo que suponía hubiera sido cierto. Pero su preocupación no estaba en su propia venganza, sino en la de María. No quería infamarla en público, poniendo al descubierto el supuesto pecado de ella. Puesto que la amaba de manera profunda, decidió dejarla secretamente. Pero Dios no permitió. El plan de José era divorciarse secretamente de María. Eso haría que ella estuviera protegida, porque la amaba. Sin embargo, pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le calmó los temores. Entonces le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué alivio. Qué alivio para José saber que su prometida estaba embarazada del Espíritu Santo. Por eso José es justo. Porque José era un hombre de fe. José creyó a Dios. Sí, él creyó en la palabra de Dios. ¿Qué recompensa más grande tuvo José? No solo de que pudo mantener su relación con la mujer que amaba, sino que después era el cuidador del Hijo de Dios, en lo que ese hijo creció. Lo cuidó, lo guió, lo llevó. A veces lo que nosotros hacemos para Dios parecería que no tiene recompensa. Pero a la larga siempre hay recompensa. Cuando nosotros empezamos a mirar hacia la palabra de Dios y a vivir como Dios demanda de nosotros, siempre vamos a tener recompensa. Porque siempre Dios va a estar guardando nuestros pies para que no tropiecen. Y cuando caigamos, vamos a tener la mano de Dios para levantarnos. Va a mover el corazón de otras personas para ayudarnos. Cuando la mayoría de las personas no ayudan al caído. Al revés, lo ven como una oportunidad para seguir creciendo o subiendo en la escalera. ¿Cuántas personas no están mejores que nosotros y envidian la forma como nosotros estamos? ¿Por qué? Porque el ser humano nunca se va a complacer con nada. El ser humano que empieza a complacerse con lo que tiene es el que empieza a conocer de Dios. Es el que empieza a conocer cuál es el motivo de yo estar aquí. Que el motivo de cada ser humano es adorar a Dios. Para eso fue que fuimos creados. Así que todos los demás hombres se le dejó a José que llamara al Hijo Jesús. Vamos a leer el 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal como a Zacarías se le dijo, llamarás su nombre Juan. Y no se nos informa el propósito o el significado del nombre de Juan,
Pero el de Jesús quedó en claro, incluso de su nacimiento. Jesús era una forma hebrea de Josué, Joshua, y el significado, Jehová salvará. Todos los demás hombres que tuvieron tales nombres testificaron por medio de estos nombres acerca de la salvación del Señor. Pero aquel que iba a nacer de María no solo testificaría de la salvación de Dios, sino que él mismo sería esa salvación por su propia obra. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que dicen los versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. He aquí, Mateo explica que este nacimiento virginal fue profetizado por Dios a través del profeta en el Antiguo Testamento. Todo esto, el gran milagro de su nacimiento, fue el cumplimiento de lo dicho por lo dicho del Señor por medio del profeta. Esa frase ofrece una definición simple y directa de inspiración bíblica, como la palabra del Señor que viene a través de instrumentos humanos. Dios pronuncia el dicho, el instrumento humano solo es un medio para llevar el mensaje divino a los hombres, para que se cumpliese con el fin de indicar la manera en que Jesús y los acontecimientos relacionados con su ministerio terrenal fueron el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. La señal más grande fue que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, vendría. El nombre del Hijo nacido de una virgen sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hecho de que una virgen concibiera y dara a luz un hijo es algo sorprendente. Una virgen embarazada igual de sorprendente es que ella llamase su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Que se hubiese proclamado eso, de que Dios está en medio nuestro, de que Dios vivió para darnos vida, para que hoy nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de hacer su voluntad. Así que el niño nacido debía ser el Shekinah, el verdadero tabernáculo de Dios. Por eso Juan 1:14 nos lo explica de la siguiente manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Isaías fue el instrumento por medio del cual la palabra del Señor anunció que Dios moraría entre los hombres en carne visible y encarnación de sangre, algo más íntimo y personal que el tabernáculo. Ya no era la Shekinah bajando en el tabernáculo, sino que era la Shekinah entre medio de su pueblo. Era Dios mismo con nosotros. Y entonces los versículos 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. No sabemos nada de la reacción de José, excepto que obedeció al instante, haciendo tan como el ángel del Señor le había mandado. Podemos imaginar cuán grande sentimiento de asombro, alivio, gratitud debió experimentar José. Porque después de haber pensado en dejarla, porque no sabía de dónde había salido,
la barriga de María. Pero aún así confió en el ángel de Jehová. Aún así se mantuvo firme creyéndole a la palabra de Jehová. Y ese es el mensaje de esa palabra hoy. Que nos mantengamos firmes creyendo a la palabra de Dios. No le creamos a las fábulas. No le creamos a nuestras situaciones. No le creamos a nuestros problemas. Sí, están ahí. Pero hay un Dios todopoderoso que puede ejercer su poder para llevarnos al próximo paso. Al paso de fe, de creerle a Dios, de vivir por su palabra, de que sabemos que si nos trajo hasta aquí, es capaz de llevarnos allá. Que el camino ya está abierto, porque lo abrió Jesucristo. Ese camino ya está abierto. Y las puertas que Dios ha abierto a través del Hijo, nadie las puede cerrar, iglesia. Ese camino que Dios te ha ofrecido a ti, de llevarte a sus moradas. Porque Cristo lo dijo muy bien claro. Voy a preparar moradas, porque si no las hubieran, no se lo hubiera dicho. Y hay moradas para todo. Pero hace falta que nos pongamos en sus manos. Hace falta que pidamos perdón por nuestro pecado. Hace falta que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Hace falta que pongamos a Dios en primer lugar, familia. Hace falta meditar más en su palabra. Hace falta acercarnos, hace falta conocerlo, para que no nos engañen, para que no nos lleven por cualquier doctrina, para que podamos llegar al final. No solo podía tomar como esposa con honor y justicia a su amada María, sino que le brindaría cuidado al propio Hijo de Dios mientras creciera. Así que, como conclusión, como acto final de obediencia a la instrucción de Dios por medio del ángel, José le puso por nombre Jesús al niño, indicando que él iba a ser el Salvador. La mayor evidencia externa del nacimiento sobrenatural y de la deidad de Jesús está en su vida, en la manera como caminó. Si hoy viniera alguien y me dijera que alguien ha nacido virginalmente, yo solamente miraría la vida de esa persona, porque esa persona debería caminar como Jesús, porque ese milagro solo se dio una vez, no se vuelve a dar. La salvación para cada uno de nosotros fue una vez y para siempre. Ahora nos toca creer o dudar. Yo los invito a creer. Yo los invito a confiar en el Señor. Yo los invito a confiar en su palabra. Porque lo que Él ha hecho en mi vida lo puede hacer en la vida de todo el mundo. No hay hombres especiales. Hay hombres que han tomado la decisión como José. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero eso es una decisión que le toca a cada cual en lo personal, en lo íntimo de su corazón. De cuidar su relación con Dios. Así que, iglesia, a lo mejor nosotros nunca vivamos la experiencia de que el ángel del Señor se aparezca en nuestros sueños, pero sí tenemos la revelación más segura en la Escritura, donde podemos obtener la mejor manera de vivir en obediencia a ese Cristo resucitado que está a la diestra del Padre, implorando, cuidando de nuestra salvación por medio del Espíritu Santo. Y cuando le digo que tenemos la profecía más segura,
es porque Dios mismo, a través de el apóstol Pedro, nos lo dijo en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y con eso termino. 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si hay algo a lo cual nosotros podemos creer, es a esta palabra. Si hay algo en lo que nosotros podemos confiar para guiar nuestras vidas, es esta palabra, hermano. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de exponer tu palabra en esta tarde, Señor. Ahora te pedimos que seas tú obrando en cada una de nuestras mentes y en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que seas tú haciendo con esta palabra, Señor, lo que ya tú habías determinado hacer con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor. Sabemos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Sabemos que necesitamos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, Señor, para poder transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne que sean conformes a tu voluntad, Señor, y que se acerquen a ti a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos a seguir mejorando, Señor, como cristianos, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra fe, Señor. Que cada día que pase, Señor, nosotros temamos más a tu palabra, Señor, y nos acerquemos más a ella a través de tu Espíritu Santo, Dios. Obra en cada una de las mentes de nuestros hermanos aquí presentes, de aquellos que pudieran estar viendo esta predicación a través de las redes sociales más adelante, Dios. Obra en cada uno de ellos, Señor, de una forma sobrenatural, Dios, porque tú eres un Dios sobrenatural, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios que todo lo conoce, Señor. Así que en ti ponemos nuestra confianza, nuestra alabanza, Señor, y nuestra oración la ponemos en tus manos por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. En esta hora te pido que bendigas los alimentos, Señor, que vamos a consumir, y que seas tú con cada uno de nosotros el resto de la semana, Señor. Te pido una bendición, Señor, por mis nietecitos, Señor, que el jueves se devuelven a Puerto Rico, Dios. Seas tú el chofer de ese avión. Que seas tú, Señor, guardando, Señor, las condiciones climatológicas, Señor, para que el piloto pueda hacer su trabajo de la mejor manera, Dios. Ahora, Señor, despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y obra en los corazones de mis hermanos, Señor. Tú sabes sus peticiones, tú sabes sus necesidades, Señor. Sé tú supliéndolas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Saludaos los unos a los otros.